Bienvenidos a una palabra de bendición. Hoy queremos hablar acerca del resentimiento. A un hombre que trabajaba en un aserradero se le trabó la manga de la camisa en la máquina de la sierra. Esta jaló la manga hacia la sierra misma y no hubo manera de salvar el brazo de aquel hombre. Lo llevaron de emergencia al hospital. Los médicos determinaron que era necesario hacerle una transfusión de sangre, ya que había perdido mucha. Menos mal que en aquel tiempo las transfusiones se hacían directamente de un cuerpo a otro y no había tanto peligro de recibir sangre contaminada como el que hay en la actualidad. Una vez que confirmaron el tipo de sangre de la víctima, buscaron a un donante con ese mismo tipo de sangre que se ofreciera para hacer la transfusión. Por fin hallaron a un hombre que resultó ser vecino del herido. El vecino se presentó con una gran disposición en el hospital, queriendo colaborar y ofreció su sangre. Pasó mucho tiempo acostado al lado de la víctima, mientras la vida fluía de un cuerpo al otro. Durante todo ese tiempo, el herido no dijo nada en absoluto. El vecino que le donaba la sangre esperaba escuchar alguna expresión de gratitud, por sencilla que fuese, pero sabía que el hombre acostado a su lado estaba un tanto grave, así que pensó que tal vez éste no pudiera decirle absolutamente nada en aquel momento. Si bien la víctima perdió el brazo, por lo menos salvó la vida, pero jamás le expresó ni la más mínima palabra de gratitud a su vecino, que le había salvado la vida al darle su propia sangre. Los años comenzaron a pasar y el benefactor, ya un tanto mayor, comenzó a sentir deseos de acercarse a Dios en aquella época. Y resultó que un día, mientras oraba de rodillas en el altar de la iglesia donde asistía, se acordó de aquel vecino que nunca le había agradecido el haberlo salvado con su sangre. El viejo resentimiento le impidió la comunión con Dios durante tanto tiempo, pero en ese momento sintió que Jesús le hablaba y le decía: no olvides que tú mismo pasaste más de 50 años sin agradecerme a mí el favor de dar mi sangre por tu salvación. Si yo abrigara el resentimiento que te consume a ti, no podría darte paz, pues no la tendría yo mismo, ya que ninguno puede dar lo que no tiene. Pero yo no abrigo ningún resentimiento contra ti, a pesar de que no me tuviste en cuenta durante tantos años. Te brindé cada día nuevas oportunidades para que levantara los ojos y me volvieras a ver. Por ello, perdona a aquel hombre y olvida ese viejo resentimiento que llevas dentro de tu corazón, ya que ese hombre en un momento de gran necesidad te ayudó y tú no lo perdonaste ni le diste siquiera las gracias. Y ten presente que más vale tarde que nunca. El vecino siguió el consejo que creyó que venía de Dios mismo y de esa manera perdonó a su prójimo, quien era su vecino, por su ingratitud, valiéndose de la sabiduría que suele acompañar a las personas ya en una edad avanzada, y también porque aprendió la lección del divino maestro. Es que el resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. En sí es nuestro doloroso recuerdo de heridas anteriores. El resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos. Pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. Esto es algo que destruye a tantas personas en el mundo y en la actualidad, y que puede ocurrirnos aún a nosotros mismos si nos descuidamos. El resentimiento es algo que no nos deja vivir en paz ni en tranquilidad. Es como un microbio mortal, luchando constantemente para tener dominio sobre nosotros y trata de destruirnos. Ninguna persona que razone bien quiere albergar y alimentar un microbio mortal en su cuerpo, sabiendo que este microbio podría con el tiempo llegar a aniquilarlo. Sin embargo, hay muchas personas y aún cristianos que se aferran a este resentimiento que es más destructivo que cualquier microbio. En la Biblia nos encontramos una vivencia que describe el salmista en un momento de su vida donde no tenía paz, ya que dio espacio a la amargura, lo que no le trajo ningún tipo de bendición. Pues en el Salmo 73, verso 21 dice:
Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Es que para algunos el resentimiento es justificado. Una razón por la que es difícil reconocer la venenosa naturaleza del resentimiento es que hay personas que piensan que esto es correcto, ya que se sienten justos al tener resentimientos guardados y creen que eso es normal, pero la verdad es que no es así. Debemos comprender que algunas veces las palabras o acciones de otras personas nos hacen tanto daño que producen profundas heridas en nuestro corazón. Y en muchas ocasiones como resultado final llega el resentimiento. Y cuando éste se presenta es muy difícil eludirlo. Tendríamos que negar nuestra capacidad humana de sentir, y eso es casi imposible. Quizás sea un mecanismo de defensa que se activa en la mente humana, algo instintivo para tratar de reducir un poco el dolor que sentimos cuando hemos sido heridos. Pero por nada de este mundo debemos permitir que el resentimiento haga en nosotros su hogar permanente. Jesús declaró una gran palabra en Juan 8:36 donde dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. No podemos elegir si seremos o no heridos en el transcurrir del tiempo por alguna de las personas que llegaremos a conocer, y por esto debemos tener muy presente que los errores de los demás están fuera de nuestro control, pero sí podemos determinar cómo responderemos o reaccionaremos al dolor que llega por las palabras o las acciones de otra persona hacia nosotros. Jesús declaró lo siguiente en Mateo 6, verso 14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Y aún el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 12 verso 18 agrega: si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Dios nos ha provisto de una gran enseñanza y de un gran poder. Nosotros tenemos la capacidad de determinar este tipo de cosas y tenemos el poder para perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño en algún momento de nuestro pasado y de esa manera vivir en paz y tranquilidad, pues ya que con la ayuda de nuestro Dios sí se puede. Muchas bendiciones y hasta la próxima.